Hola a todos, buenas tardes. Voy a hablaros sobre cómo vivieron las personas sordas en la época nazi, cómo fue esa experiencia. Bien, en la época del nacionalsocialismo, sabéis quién es este señor, ¿verdad? Es Adolf Hitler. Este es su signo. Bien, pues Alemania en esa época nazi, que fue más o menos desde 1933 hasta 1945, sabéis que es también cuando se produjo la Segunda Guerra Mundial. Allí Hitler fue donde escribió un libro con toda su filosofía que se llamaba Mein Kampf, mi lucha, en alemán. Bueno, ¿y qué era lo que él pedía? ¿Cuál era su teoría? Bueno, pues se ayudó de la teoría darwinista. No sé si Darwin tiene algún signo, ¿no? Pues bueno, pues nada, le damos una D. ¿Y esta teoría en qué consiste? Se trata de la teoría de la selección natural. Pero, ¿qué significa exactamente? Pues pensemos en un animal, por ejemplo, un elefante. Si nace enfermo o débil, es bastante probable que quizá un animal que sea más fuerte, más grande, se lo coma y por supuesto pues lo mate. Sin embargo, un elefantito que nace más fuerte, pues tendrá menos probabilidades de que lo ataquen y que se muera. Es decir, que estos genes buenos son los que se transmitirían en el futuro, porque es más fácil que ese elefante fuerte luego pueda tener descendencia. Bien, pues a Hitler le gustó esta teoría de la selección natural y la quiso llevar a la práctica. ¿Pero cómo se hacía eso? Pues bueno, si quería que el país prosperara, en este caso Alemania, lo que necesitaba era personas sanas. Personas sanas o de raza pura. Él utilizaba la palabra aria. La raza aria. Una raza pura. Y bien, ¿cómo llevó todo esto a la práctica? Pues él tenía un concepto de las personas enfermas, discapacitadas o las malformadas, y era que estas personas no valían. Sí, físico malformado, personal, o malformación. Pensaba que no valían porque toda la sociedad tenía que estar cubriendo los gastos de su alimentación, de su alojamiento, y en el fondo no recibía luego nada a cambio, así que ¿por qué tenía que estar haciendo todos estos desembolsos? En su opinión, valía más la pena centrarse en que el país prosperara. Y así fue como empezó todo el holocausto sordo. Bueno, leedlo primero. Bien, en Alemania se fundó la Unión Alemana de Personas Sordas. En 1934 ya contaba con casi 4.000 miembros, que si lo pensáis es una cifra muy elevada. El líder de esta Unión Alemana de Sordos decidió que la unión se afiliara al partido nazi. Eso fue una decisión unilateral que tomó él. Y esto tuvo consecuencias para los miembros de la Unión Alemana de Sordos, porque directamente, automáticamente, estaban ya inscritos en el partido nazi, independientemente de que su filosofía concordara con la de Hitler o no.
Bien, este líder de la Unión Alemana de Sordos, todos sus mensajes los transmitía mediante la lengua de signos y también mediante la lengua oral. Sí, mediante la lengua de signos también. Bien, en el año 1934 se aprobó una ley para la prevención de enfermedades hereditarias. ¿Y qué se entendía en aquel momento por enfermedades hereditarias? Pues, por ejemplo, la discapacidad como la sordera o la ceguera. También se incluye en este apartado las personas con malformaciones físicas, y esto a mí me ha dejado alucinada, pues las mujeres promiscuas también estaban incluidas. Entonces, esta ley llevada a la práctica significaba una esterilización, es decir, se prevenía que estas personas en el futuro pudieran tener descendencia. Al final, sí, mujeres, los hombres, sí. Pues sí, seguro, no creo que las lesbianas estuvieran incluidas en este apartado. Sí. Pues eso. Al final, durante la época nazi, se cree que esto afectó a un total de 17.000 personas. 7.000 personas fueron esterilizadas, incluidos los niños. Es muy fuerte. Bueno, pues dentro de la Unión Alemana de Sordos había dos divisiones. Estaba, por ejemplo, la de las mujeres y la de los hombres. La líder de la sección femenina se esterilizó voluntariamente y luego difundía entre el resto de miembros pues que eso era lo que había que hacer, porque ¿acaso querían que la sordera se transmitiera a generaciones futuras? Es muy fuerte. Bueno, es una anécdota. Sí, claro, ella también era sorda. Sí, por eso digo que es muy fuerte. Frecuentemente las esterilizaciones fallaban, y eso significaba pues que después de mantener una relación sexual quizás se quedaban embarazadas las mujeres, y eso por supuesto en aquella época sí que no se podía ocultar, entonces las obligaban a abortar. En este caso estoy utilizando este signo de abortar, que es quizá más violento que el otro, pero es que en este caso así era, no abortaban voluntariamente. Y estos abortos involuntarios se practicaban hasta el 6.º mes. Es decir, ahora mismo, cuando un bebé nace con 7 meses, ya puede sobrevivir. Con 6 meses creo que también. Pensad en lo tarde que era. Bien, entonces, estas autoridades nazis, ¿cómo identificaban a las personas sordas? Porque la sordera es una discapacidad que no se ve. Bueno, pues mediante un sistema de denuncias, es decir, los vecinos con los que habías convivido o quizá jugado durante toda tu vida, podría ser que te denunciaran. O también los responsables de las instituciones religiosas, por ejemplo los párrocos, también podría ser que te denunciaran, incluso en los colegios específicos para sordos. Es decir, estamos hablando de personas en las que, a ver, imaginaos que yo soy una persona sorda, donde toda la vida ese profesor me ha estado enseñando, ese cura me ha estado explicando, y luego me denuncian. Precisamente esas personas a las que yo he depositado toda esa confianza, las que me denuncian. Entonces, esta época para las personas sordas fue una temporada de mucha angustia y mucha preocupación, porque no sabías quién era verdaderamente tu amigo y quién no. Ese fue precisamente el problema. El gobierno nazi se llegó a cuestionar
sí valía la pena educar a las personas sordas, es decir, se produjo un gran retroceso en cuanto a derechos de las personas sordas. Por otro lado, también se crearon guetos específicos donde vivían los sordos, y por las noches paseaban guardias en moto por todos esos guetos, y si por ejemplo veían a alguien sospechoso de algo, pues lo denunciaban, lo llevaban preso y se lo llevaban a un campo de concentración, un campo de trabajos forzados. Y luego, pues bueno, ya se vería si lo mataban o no. Entonces, en esta época las personas sordas la verdad es que pasaron muchísimo miedo. Este fragmento es un ejemplo de lo que un pastor protestante daba a sus fieles o lo explicaba en misa. La verdad es que eso no lo sé. ¿Queréis que lo lea o lo interpreto? Vale, lo interpreto. Bueno, pues las autoridades nazis han ordenado que aquellos que padezcan de una enfermedad hereditaria en el futuro no puedan tener descendencia. Y tú, amigo, sufres sordera. Qué incómodo es. Piensa en cuando tus padres se enteraron de que tú, su hijo, habías nacido sordo, y cuánta tristeza eso les produjo. Pero piensa, ¿de verdad quieres ser responsable de que en el futuro haya personas que sufran de la sordera? ¿Quieres asumir esa responsabilidad? Aquí es donde la autoridad te quiere ayudar. Eso es simplemente lo que quieren. Esto se consigue previniendo que transmitas esa enfermedad. Y debes obedecer. Debes obedecer aunque te resulte complicado, te resulte duro. ¿Por qué? Porque si obedeces, como todos sabemos, y Dios está contigo, al final todo saldrá bien. Pues bueno, esto, como veis, era el discurso incluso de la Iglesia en la época nazi. Y llama mucho la atención porque estamos hablando de que esto lo decía un pastor sordo. Es decir, imaginad hasta qué punto había asimilado todos esos conceptos como para predicarlo. En 1933 fue cuando empezó la discriminación a las personas sordas. Esta discriminación empezó antes incluso de la que sufrieran luego los judíos. Es que mucha gente no lo tiene en cuenta, piensa que el Holocausto solamente afectó a los judíos y no se entera de que a los sordos también. De hecho, los libros de historia esto no lo dicen. Bien, pues según esta filosofía nazi, las personas con discapacidad auditiva se las tenía a ellas como comedores inútiles. Lo que os comentaba antes, porque resultaban una carga económica para la sociedad y total, ¿para qué? Casi mejor los mataban. Aproximadamente así murieron 2000 niños sordos. ¿Por qué de los niños? Pues porque las personas adultas al menos podían trabajar, pero los niños no. Así que no les valía la pena siquiera esperar a que crecieran para poder trabajar, simplemente los sacrificaban. Además lanzaron un programa que se llamaba Acción T4 por la zona de Berlín en la que se produjo, y que decía pues que las personas, por ejemplo, sordas o con malformación, había que sacrificarlas por dos razones. El primer motivo era
por compasión hacia el enfermo, porque es que en el fondo esa persona así enferma es que no quiere vivir. Y en segundo lugar, porque sería de beneficio para la comunidad en general, que debería dejar de soportar esa carga económica. Entonces el objetivo final era que la especie prosperara. Ayer por la noche estuve viendo un documental con una entrevista a una anciana polaca que se llama Doris Fedrid. Ahora mismo está sorda y ciega. En aquel momento ciega no, y sorda por completo no era sorda profunda, porque por lo que cuenta sí que escuchaba algo. Entonces, por ejemplo, esta anciana comentaba que vivió durante 4 meses en un campo de trabajos forzados. Y bueno, sabéis que todas las mañanas en los campos de concentración se obligaba a los prisioneros a acudir a la plaza central del campo de concentración y formar. Entonces un guardia iba gritando nombre a nombre y esa persona tenía que dar un paso al frente. Y de esta manera se controlaba qué personas pues estaban bien y podían trabajar ese día o no, y casi valía la pena llevarlos a que los sacrificaran. Pero claro, pensad, ¿y esto una persona sorda cómo lo hacía? ¿Por qué no oye? Bueno, pues generalmente otra persona les avisaba disimulando, porque claro, eso no se podía hacer, o sea, era ocultarlo. Bueno, en esta entrevista Doris cuenta unas cosas escalofriantes. Por ejemplo, que pasó 9 meses, se escapó del campo de concentración y durante 9 meses vivió oculta bajo un pajar. 9 meses, paja. Sí, pues bajo un pajar. Estaba también con sus padres, tenían que estar acostados durante todo el día. 9 meses. De hecho, contaba que luego durante todo el resto de su vida le ha dolido siempre mucho andar. Y bueno, para comer pues una vecina les daba patatas todos los días. El tema es que era muy fuerte porque, claro, estaban tumbados, no tenían espacio para moverse. Entonces ella veía que la madre hablaba a veces con la vecina y luego, para contárselo a su hija, lo que hacía es que en el hombro le iba dibujando las letras, por ejemplo. Imaginaos eso así todo el día, acostados. Bueno, la verdad es que os aconsejo que veáis esta entrevista. Hay subtítulos en inglés y también los podéis leer directamente sin ver el vídeo o viéndolo, como queráis. Bueno, en cuanto al reconocimiento, la verdad es que ha sido un tema muy complicado. Ahora mismo tengo dudas de que se les haya reconocido víctimas legales del Holocausto a las personas sordas o no. ¿Por qué digo esto? Pues porque he encontrado un escrito en el que decía que en los años 90 todavía no se había producido ese reconocimiento legal. Y fijaos que os he dicho antes que la discriminación a las personas sordas empezó antes de la discriminación a las personas judías. Mira, yo no sé si será porque los judíos tienen más dinero o no, eso yo no lo sé. Además es un tema que se ha investigado muy poquito. Sí he encontrado un trabajo de Horst Bissold. Él ha realizado 1200 encuestas, más o menos, y luego ha escrito un libro, lo ha publicado ya, se llama Crying Hands, manos que lloran. Este es el dibujo de la portada. Es muy interesante. Pues bien, hasta ahora he estado explicándoos un punto de vista en el que se ve la sordera como algo negativo. Sin embargo, ahora vamos a cambiar de perspectiva. Vamos a enfocarlo todo de una manera más positiva.
Bueno, pienso que este cambio sí que está relacionado. Vamos a hablar del Deaf Gain. Joseph Murray, y este es su signo. Y el otro autor de la teoría, no conozco su signo, se llama Dirksen Bauman. Pues bien, según su teoría, la sordera no debe contemplarse como algo negativo. Debe verse como una diversidad sensorial y cognitiva con potencial para contribuir al bien de la humanidad. Esta es la portada del libro. Bueno, pues seguro que conocéis esa teoría del vaso medio lleno, medio vacío. Hay algunas personas que al verlo lo ven medio vacío. Es decir, que se centran en lo negativo, ven aquello que falla. Sin embargo, hay otras personas que lo verán medio lleno. Es decir, se concentran más bien en lo positivo, en los valores compartidos, y piensan que las personas sordas pueden contribuir al bien de la humanidad. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis en cuanto a los signos del Deaf Gain. En Ameslan, lengua de signos norteamericana, hay 3 maneras de asignarlo. La primera sería la de Deaf Increased. Bueno, esto es una especie de trampa que he ideado para ayudarnos a recordar los signos. En el primer caso sería como sordo y parecido a fiesta. La segunda posibilidad sería la de Deaf Benefit, como profesional. Uy, aquí estoy viendo que he puesto Deaf y no Deaf. Es con F, no muerta, no. Vaya, mira que he visto veces esta errata. Y bromas, es una F. Bien, la tercera manera es designar esto, es la de Deaf Tribute, como sordo aportar. Bueno, anoche estuve viendo también una charla de Joseph Murray, y el intérprete de lengua de signos española lo asignaba como logro sordo, así que yo he decidido utilizar también esta terminología. Bien, pensemos ahora en qué pueden aportar las personas sordas al mundo. Bueno, el primer aspecto sería la lengua de signos. Generalmente se piensa que la lengua de signos solamente pertenece a las personas sordas porque son ellas las que lo utilizan. Sin embargo, debemos cambiar esta concepción. La lengua de signos pertenece a todo el mundo, igual que todas las lenguas. Tiene el mismo estatus y por lo tanto es responsabilidad de todos el cuidarla. También se ha demostrado ya que la lengua de signos es muy útil, no solamente para las personas sordas, sino también para las personas oyentes. Por ejemplo, en el caso de los bebés, sabéis que más o menos a los 6 o los 7 meses todavía no pueden utilizar la voz porque el sistema fonador todavía no está completamente desarrollado. Sin embargo, sí tiene movilidad en las manos suficiente como para poder signar algo, y de esta manera la comunicación se produce de una manera mucho más fácil. Estamos hablando desde luego de signos sencillos como leche o caca, pero bueno, una comunicación básica que aporta mucho bienestar. El segundo beneficio sería en cuanto a la lectura. Se ha demostrado que los jóvenes sordos y los jóvenes oyentes que saben lengua de signos y luego aprenden a leer adquieren esta competencia mucho más rápidamente, y estamos hablando de tanto personas sordas como personas oyentes. Este tema es la memoria visual. En cuanto al espacio, pues bueno, yo por mi experiencia os hablo de que, por ejemplo, en la universidad las mesas estaban dispuestas unas delante de otras, es decir,
Para realizar un debate es un poco complicado porque tenemos que estar siempre girándonos, no nos vemos correctamente. Sin embargo, las personas sordas suelen optar por situarse en círculo, algo que favorece mucho pues, que haya un verdadero intercambio de información y un debate. Por otro lado, sabéis que a la hora de interpretar también utilizamos el espacio y colocamos objetos en él. Es decir, incluso dentro de la lengua de signos se utiliza este espacio. En cuanto al tema del lenguaje corporal, bueno, está claro que las personas oyentes sí lo utilizan, pero a un nivel muy básico. Sin embargo, las personas sordas es una explosión de expresión, precisamente. Pasamos ahora a hablar del pensamiento visual y manual. Bueno, pues ha habido también un experimento relacionado con niños y matemáticas. A mí me ha llamado mucho la atención. Entonces, a unos niños no les dejaban utilizar las manos. Otros niños en otra clase, ellos sí que podían utilizar las manos para hacer cuentas. Ambos podían escribir en ambos casos. Y por último, una tercera clase que podía escribir, utilizar los dedos para contar y además había lengua de signos. Pues bien, el resultado en los dos últimos casos fue igual, pero en el primero fue mucho peor. A ver, si por ejemplo les daban un examen de 100 preguntas a cada clase, el primer grupo, el que no podía utilizar las manos, contestó solamente a 20, pero es que los otros dos contestaron a 80. Es decir, la diferencia es tremenda. La lengua de signos, por tanto, es muy útil, por ejemplo, para las matemáticas. Otra de las contribuciones que podrían hacer las personas sordas a la humanidad sería quizá la de experiencias en cuanto a accesibilidad e intercambio entre personas. Conocéis el caso de Estados Unidos, de ese pueblo que se llama Martha's Vineyard. Hace ya unos años, unos 50, había muchas personas sordas en la población. También había oyentes. Lo que pasa es que todo el mundo sabía asignar. Y es que es cierto, hay veces que se puede conseguir. Bien, pasamos a hablar del transnacionalismo. Bueno, pues sabéis que cuando una persona oyente, por ejemplo, se va de viaje, es bastante común que al extranjero, es bastante común que encuentre, por ejemplo, barreras lingüísticas y no entienda nada de lo que le dicen, barreras culturales, pues que le choque, que por ejemplo coman hormigas y le dé asco y le parezca extraño. A las personas sordas esto por supuesto también les ocurre. Sin embargo, lo que sí es cierto es que las personas sordas, pertenezcan al país del mundo que pertenezcan, son mucho más proclives a identificarse las unas con las otras. Resulta mucho más fácil. Además, sabéis que existe el sistema internacional de signos, que es como si fuera parecido al esperanto, solo que el esperanto sabéis que no se usa. Así que la comunicación entre personas de diferentes países resulta generalmente muy sencillo y esto podría ser un beneficioso para las empresas. Pues por ejemplo, una empresa que quiere internacionalizarse y empezar a trabajar con Francia, pues sería tan fácil como contratar a una persona sorda y que ella contactara con sus conocidos de allí. Sería mucho más sencillo. Además está el tema del colectivismo, pues porque las personas sordas tienen experiencias compartidas, ven el mundo de la misma manera. A ver, por supuesto, cada uno tiene su cosmovisión, pero sí es cierto que comparten muchas cosas. Bien, Joseph Murray, otra de las cosas que dice es que las personas sordas
deben contribuir a ese bien de la humanidad, pero deben hacerlo desde una posición de liderazgo, porque las personas oyentes tienen mucho que aprender de las personas sordas. Por ejemplo, pensad en la experiencia de Martha's Vineyard, del pueblo norteamericano. Entonces, generalmente, el mundo, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo prospera? Pues con ideas, con creatividad, ¿verdad? Y es que los sordos tienen muchísimo que enseñar, por todo lo que ya os he comentado. Voy a especificar un poquito. Pues, en el ámbito de los videojuegos, por ejemplo, las personas sordas tienen un campo de visión más desarrollado, y esto se puede utilizar para los videojuegos. En cuanto a la arquitectura, ya hemos hablado del espacio, de que las personas sordas lo utilizan de una manera diferente. Por ejemplo, en una casa, no estamos hablando de que sea más grande, pero sí de que a lo mejor las habitaciones sean más amplias. En cuanto al diseño gráfico, también pueden destacar porque son personas muy visuales. Y bueno, esto me parece relativamente gracioso, y es que muchas grandes empresas contratan a personas sordas y las responsabilizan de la vigilancia. ¿Sabéis? Estos puestos que tienen muchísimos monitores y tienen que estar atentos. Pues bien, es que las personas sordas detectan cualquier cosa rápidamente. Pues bien, en mi opinión, los libros de historia sí cuentan mucho sobre el tema del Holocausto y la época nazi. Sin embargo, seguramente no hayáis leído ahí nada sobre cómo vivieron las personas sordas esta experiencia, y desde luego tampoco os contaron nada sobre todo lo que podían aportar. Y esto es una pena.